Amigos de Ángulos, como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida al rector del ITESO, José Morales Orozco, quien hace apenas unos días ha regresado a esta su tierra. Lo estaremos platicando. Bienvenido, rector, ¿cómo está? Muchas gracias, Ricardo. Quisiera en primer lugar agradecerte la invitación que me haces para estar aquí contigo en esta conversación y también agradecer a la Universidad de Guadalajara por este espacio que me da para compartir algunas reflexiones y consideraciones a propósito pues, del ITESO, de la educación superior en México y de lo que tú quisieras. Muchas gracias, rector. Al contrario, pues primero preguntarle acerca de la vinculación con la Universidad de Guadalajara, que sé que es muy estrecha. Sí, de hecho, es estrecha tanto en algunos proyectos que tenemos conjuntos, sobre todo en el área de humanidades, y sobre todo dos profesores insignes del ITESO que han sido también muy queridos en la Universidad de Guadalajara, sobre todo en el área de humanidades y filosofía, ¿no? Uno de ellos, el padre Jorge Manzano, que acaba de fallecer, que por cierto fue mi maestro también cuando yo era estudiante jesuita, y el padre Jesús Gómez Fregoso, que también es un hombre muy estimado y querido, ya emérito también. Además de las relaciones de amistad que siempre ha habido, sobre todo en los de 20 años para acá, entre el ITESO y la Universidad de Guadalajara. El padre Chuchín, el famoso Padre padre Chuchín, Chuchín. exactamente, sí. Ahora, relación de amistad que además se fortalece con su propia relación de amistad con el rector. Así es una relación que empezó desde que el rector de la Universidad de Guadalajara era diputado federal y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y en ese tiempo yo era miembro del Consejo Nacional de la NUYES y teníamos a veces que ir a la Cámara y en especial a la Comisión de Educación para tratar algunos asuntos concernientes a la educación superior en México. Y siempre nos recibió con una gran apertura, generosidad y mucho apoyo, sobre todo a las universidades públicas, ¿no? Y en este momento siguen trabajando en conjunto. Así es. Y yo creo que pues el grado de relación que llevamos nos puede llevar a una mayor colaboración todavía entre ambas instituciones, ¿no? Muy bien, siempre afortunado. Ahora, decía yo que regresa usted a su casa, señor rector, a Pues su sí, tierra. de hecho, es mi tierra adoptiva, como te decía hace un momento, yo nací en Atotonico, pero desde los 3 años vivo aquí. Tenía 25 años fuera de Guadalajara por diversos encargos que me había pedido la Compañía de Jesús en México, en Roma y luego otra vez en México, en la Ibero. Y regresé ahora ya como rector del ITESO a partir del día 14 de noviembre. O sea que está cumpliendo por estos días un mes como rector. Más o menos un mes, sí, sí. Muy bien. Ahora, señor rector, usted le tocó ser el rector del ITES, digo, de la Ibero, ya que lo menciona, justo en el capítulo del 132. ¿Cómo lo vive usted como rector? Mira, antes de quizá responderte, quisiera hacer una distinción que me parece importante. El 131 ciertamente surge en la Ibero. Fue la respuesta de 131 alumnos, aunque había más, pero fueron los que alcanzaron a a hacer grabados y subirse a la red con su credencial para decir que no eran ni acarreados, sino que eran alumnos de la universidad. Eran 131 los que pudieron ser grabados, y que no estaban siendo manipulados, sino que expresaron sus propias opiniones, quizá no de la mejor manera, pero se expresaron, ¿no? A raíz de eso, quizá con ocasión de eso, surge el 132, pero ya no como algo de la Ibero. Fue cuando un grupo de estudiantes de otras instituciones de educación superior, como el ITAM, el TEC, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, se sumaron en solidaridad a estos 131 alumnos diciendo, somos 132 también, ¿no? Y luego fue un movimiento que fue creciendo ya no solo en base a estudiantes, sino otros tipos de organizaciones, ONGs que se fueron sumando también, ¿no? Entonces sí es importante, me parece, distinguir que el 132 es algo que surge ya como a raíz del 131, pero que no surge en la Ibero. Claro. Ahora, en realidad surge porque se trata de minimizar esos 131 y todo por una respuesta específicamente del presidente al caso de Atenco, que le pregunta a un estudiante y él dice que lo volvería a repetir. No es exactamente. De hecho, ningún estudiante le preguntó nada sobre Atenco.
Pero sí, en el acto académico que se tuvo con él, cuando él expresó su plan de gobierno, hubo unas preguntas y respuestas. Sí, había un estudiante que tenía una cartulina que decía: no olvidamos Atenco, pero no se le hizo ninguna pregunta. Entonces, él espontáneamente quiso responder más bien a la pancarta. a la pancarta, así es. ¿Y se vivió todo eso que se dijo que se vivió? En el sentido de que había habido, digamos, como una especie de persecución al presidente, que lo había en su momento puesto contra la pared y que eso había hecho que se encerrara en un baño y todo eso. No. Yo sí pienso que hubo yo diría, en el acto académico se puede decir que fue muy respetuoso y se le dio la oportunidad de hablar y responder, y los alumnos sí se expresaban pues con toda libertad. Yo pienso que el problema se suscitó más bien fuera del auditorio, porque nuestros estudiantes que estaban viendo el evento en pantallas fuera del auditorio, porque no hubo lugar suficiente, sí tuvieron una cierta confrontación con el equipo de campaña del entonces candidato, ¿no? Porque no querían aceptar que hubiera ninguna pancarta en contra de él, como había pancartas a favor de él también, ¿no? Eso yo sí creo que fue una provocación a los estudiantes y que reaccionaron como después se vio, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Con el abucheo colectivo, El abucheo, ¿no? Sí. Cuando iba saliendo del salón. Así es. ¿Y es cierto que corrió el baño? No. Fue al baño como cualquiera de nosotros puede ir porque tenía necesidad, pero no. Simplemente tuvo necesidad de ir al baño y fue. Pero no fue, ni se refugió, ni nada. Todo lo demás fue como pues, creación, o como decimos, radio pasillo, ¿no? Es que a raíz de justo ese momento se dice que en realidad surge como el despertar juvenil y la unión, que se ve que sí tiene un sentido. Empezaron a plantear una agenda bastante clara, que era la democratización de los medios, específicamente. Sin duda que era una demanda justa, ¿no? Que tenían estudiantes de la Ibero, que luego, bueno, ya cuando surge el 132, hubo otro tipo ya de denuncias o consignas, ¿no? Que se ampliaron y quizá desfiguraron un poco las propuestas o ciudadanas que tenían los estudiantes de la Ibero, ¿no? Que era la democratización de los medios, la no manipulación, etcétera, ¿no? Ahora, rector, ¿tuvo usted como rector o la propia universidad alguna repercusión negativa de estos hechos? De hecho, sí hubo, bueno, una vez que surge el movimiento 131, yo tuve que, digamos, tomar unas medidas institucionales de protección porque empezó a haber amenazas en las redes sociales anónimas y a veces llamadas telefónicas a miembros del 131 como pues para asustarlos, ¿no? Y de hecho yo tuve que sacar un segundo manifiesto donde denunciaba estos hechos y acudimos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también como para denunciar los hechos, ¿no? Pero no pasó de ahí, sobre todo en los días posteriores al evento de la Ibero, ese tipo de amenazas y de asustarlos, ¿no? De amedrentamiento, ¿no? Claro, ¿ya como gobierno no hubo alguna represalia? No hubo, de ninguna manera. Muy bien. Bueno, señor rector, déjame hacer una pausa en la conversación y platicamos acerca de sus objetivos ahora como rector del ITESO y también del momento que está viviendo el país, donde, por cierto, el propio ITESO está teniendo un papel muy importante en estos momentos. Ya regresamos. Mucho gusto. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con el rector del ITESO que está recién desempacadito casi en el puesto. Y decíamos, señor rector, antes de la pausa que, bueno, inicia, digamos, con usted una nueva etapa en el ITESO. Y le preguntaría, ¿cuál es como su objetivo? Porque, digamos, finalmente usted llega a una universidad que es bastante consolidada, con bastante prestigio y demás. ¿Cuál sería como su objetivo principal ahora en este rectorado? Sí, mira, yo creo que me encuentro, como tú dices, una universidad muy bien
fortalecida, con una salud financiera bastante aceptable, con un prestigio bien ganado, no solo de fachada, sino por su calidad académica y su compromiso social y su vinculación con las mejores causas de la sociedad y del país. Previamente a mi llegada hubo una auscultación y consulta a organismos colegiados de la universidad para ver cuáles serían, en opinión de la comunidad universitaria, incluyendo alumnos, egresados, organismos colegiados, cuáles serían los retos que tendría que enfrentar el ITESO y el próximo rector. Y se puede decir que el reto más mencionado, para mi gran gusto, fue el fomentar más lo que es el aspecto diferenciador del ITESO, que es la formación integral al estilo jesuita. No solo a conocerlo, sino a apropiárselo, ¿no? Y que este estilo, este talante, este modo de formación de la Compañía de Jesús fuera algo transversal, que estuviera presente tanto en los programas académicos, en la metodología, en la investigación, en la docencia, en la difusión, etcétera, ¿no? Porque yo sí creo que hay que darle contenido a ese adjetivo jesuita que aparece en el puente peatonal que está frente al ITESO, que dice ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Yo digo, tenemos que ser fieles a lo que significa el adjetivo universidad. O sea, queremos ser una universidad de calidad en su docencia, en su investigación, pero al estilo jesuita. Y ese modelo es lo que nos hace diferentes y lo que puede ser atractivo para un buen número de estudiantes y de académicos. Y lo que la universidad está pidiendo es dar a conocer más, propiciar experiencias para apropiarse más de este modelo y explicitar más en qué consiste precisamente este modelo de formación jesuita, ¿no? ¿Porque se había perdido, por ejemplo, por demandas del mercado o alguna cosa así, o no? No necesariamente. Yo sí creo que a veces se va diluyendo lo que puede ser la misión jesuítica del ITESO y de otras universidades nuestras en el mundo por el día a día, la operación de la universidad, ¿no? Yo sí creo que es importante que no solo se conozca en qué consiste este modelo, que tiene ya una experiencia de más de 450 años de historia en la Compañía de Jesús, cuál es la manera de apropiárselo y cuáles son las consecuencias, ¿no? En otras palabras, ¿qué implica que el ITESO sea una universidad jesuita? Es pues, el modo de formar al estilo de los jesuitas, ¿no? Que es una manera, digamos, es una proyección de la manera como los jesuitas somos formados también. Queremos de esa manera análoga, sin hacer del estudiante un jesuita, pero sí uno que viva el ser y la misión de la Compañía de Jesús. Que es un humanismo bastante característico, ¿no? Muy de iguales, muy de... Sí, mira, yo te digo, por ejemplo, es algo que los muchachos y a veces los profesores describen con la palabra ambiente. Me gusta el ambiente. A ver, ¿qué entiendes tú por el ambiente? Pues dice, bueno, es el ambiente de libertad, de respeto, de conciencia crítica, de solidaridad social, de búsqueda, lo que nosotros llamamos el magis jesuita, el magis ignaciano, búsqueda de la excelencia en todo. El vivir los 4 objetivos fundamentales que siempre ha tenido la Compañía de Jesús en su formación, en su educación, que son, primero, dar una formación de excelencia académica para que el alumno triunfe en cualquier actividad que pueda realizar en su vida. En segundo lugar, contribuir a la transformación social, tanto a través de la formación que damos a nuestros estudiantes como los proyectos de investigación y de vinculación que tienen nuestras instituciones. El tercero es la creación y difusión del conocimiento, que tiene que ver con la investigación. Y el cuarto es el suscitar experiencias de trascendencia en sentido horizontal, o sea, salir la persona de sí mismo, pero también en sentido vertical, de experiencia religiosa, que en nuestro caso es una experiencia cristiana, porque somos una universidad de inspiración cristiana, al modo jesuita, ¿no? Estos 4 objetivos tratamos de vivirlos a través de una pedagogía que llamamos jesuita, que consiste, digamos, en el discernimiento ignaciano que hacemos los jesuitas, que es tener conciencia de la experiencia que estás teniendo, de tu contexto, tu vida personal, tu vida familiar, el contexto social, una reflexión sobre ese contexto,
una intelección de eso, y luego decir, bueno, ¿qué interpelación estoy yo sintiendo ante esta situación? De ahí pasar luego a la decisión y a la acción, y luego otra vez a evaluar y planear, ¿no? Es como un círculo virtuoso que es parte de la pedagogía nuestra y que queremos que esté presente en todas las actividades de la universidad. Y es algo que se va adquiriendo no tanto a través de conocimientos teóricos, sino de experiencias. Claro. Experiencias. Yo sí pienso, estoy convencido que esta parte de la pedagogía nuestra, que implica la solidaridad y el compromiso social, empieza por la experiencia que queremos que nuestros estudiantes tengan de ser expuestos a situaciones donde sientan la injusticia, la pobreza, las carencias, lo que es el México real, para sensibilizarse, ¿no? Salir de su pequeño mundo. Pero luego queremos que sea una experiencia ilustrada, reflexionada, que no se quede solo en el impacto emocional, porque los sentimientos son efímeros, van y vienen, ¿no? Una reflexión de por qué esta gente está viviendo lo que está viviendo, cuáles son las causas de esta situación y qué puedo y qué debo hacer yo por esto, ¿no? Decimos que esta pedagogía o esta solidaridad empieza primero por pues digamos, por el corazón, ¿no? El impacto emocional que siente el alumno ante situaciones de injusticia, de quebrantamiento de derechos humanos, de violencia, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Luego tiene que pasar del corazón a la cabeza, a la reflexión, a preguntarse las causas. Porque si se queda solo en la emoción, eso puede pasar y se acabó. Y luego pasar de la cabeza a las manos, a la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer por mejorar la situación de este grupo, de esta sociedad, de nuestro país, ¿no? Eso es propio de nuestra pedagogía como jesuitas, ¿eh? Teniendo en cuenta que la misión de la Compañía de Jesús encarnada en el ITESO es el servicio de la fe, la promoción de la justicia que la misma fe nos exige, porque estamos convencidos de aquello que decía San Juan, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo al que sí ve, es un mentiroso, ¿no? Es una fe muerta, digo. El amor se tiene que expresar, decía San Ignacio, más en las obras que en las palabras, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de experiencias extracurriculares que no tienen valor curricular son más formativas que a veces mil horas en el aula, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, justamente es el contraste que hace único al ITESO, ¿no? Porque esa formación humanista, con conciencia crítica y con conciencia de lo que está sucediendo en su momento de su sociedad, pues no es nada común en las universidades privadas, en que más bien se forman patrones para vivir a gusto ellos y se acabó. Sí, nosotros no estamos peleados con que el alumno pueda tener un éxito profesional individual, pero decimos, hay que trascender, ir más allá. Pon al servicio de los demás todo lo que has recibido en tu familia, todo lo que has recibido en la universidad, en términos de conocimientos, en términos de capacidades y habilidades, ¿no? Para eso se requiere la sensibilización y luego la solidaridad. Nosotros decimos que queremos lograr un alumno con 3 cualidades o 3 valores que comienzan con la letra C: competentes, conscientes de sí mismo y de lo que está pasando a su alrededor, competentes, calidad académica, compasivos, que sientan el dolor ajeno como dolor propio, y comprometidos, que no se queden solo en las palabras, ¿no? Que pasen a la acción, ¿no? Muy bien. Pues, señor rector, permítame hacer una nueva pausa aquí en la conversación. Después de la pausa platicaremos acerca de la investigación científica que también está cambiando en el ITESO, por cierto, ya con apoyos del gobierno en algo que se llama la triple hélice, y también comentaremos acerca del momento que vive tanto el país como el propio ITESO y la juventud que en este momento parece que está en ebullición. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando con el rector del ITESO, José Morales, y decíamos antes de la pausa que en este momento el país está viviendo, parece, una ebullición
por una parte de inconformidad, que por cierto se está volviendo creciente en torno al caso Ayotzinapa, que hay quien emparenta, y por eso lo quería platicar con usted, señor rector, con el 132 o con el 131 en su momento, que es que en realidad ahí empezó el despertar de la conciencia de los jóvenes y eso que usted decía un poco antes de la pausa, que sí se puede hacer algo para cambiar el país. Sí, evidentemente, yo sí creo que quizá el surgimiento del 131 y luego el 132 y la evolución que estamos viendo actualmente en los jóvenes en diversas partes del país se puede decir que es algo novedoso, es el despertar pues de los jóvenes que independientemente de lo anecdótico, de los sucesos que estamos viendo, yo los interpreto como decir, ya basta, ¿no? Estamos hartos de este país, queremos otra cosa diferente. Y es una protesta contra, digamos, la corrupción, la impunidad, la injusticia, la falta de transparencia a veces en el gobierno. Es una especie de desilusión también de los partidos políticos. Una protesta contra la situación de violencia que vive el país. Aunque yo siempre he dicho, no se vale protesta sin propuesta, ¿no? Y yo sí pienso que este tipo de manifestaciones de denuncia de lo que está pasando en el país, sobre todo a raíz de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pues digamos, fue la gota que derramó el vaso, la ocasión para que surja esta expresión de descontento y de protesta y de malestar de la juventud, ¿no? Que desgraciadamente a veces se ve enturbiado por otro tipo de manifestaciones más violentas, pero que yo estoy seguro que no son ajenas a las manifestaciones auténticas y que con todo derecho hacen los jóvenes sobre esta situación que estamos viviendo como país. Yo sí pienso que ahora tenemos que pasar de la protesta a la propuesta y eso requiere reflexión, requiere también la colaboración de otro tipo de instituciones junto con el gobierno, porque el gobierno, estoy convencido que no puede solucionar este problema sin la sociedad civil y nosotros tampoco como sociedad civil lo podemos hacer independientemente del gobierno, ¿no? Yo creo que los jóvenes pues están pues poniendo el ejemplo a los mayores en cierto sentido, ¿no? Saliendo a protestar. Y yo creo que lo importante ahora es canalizar ese deseo de que las cosas cambien en propuestas reales, factibles, sin caer en falsos idealismos, ¿verdad? También. Yo estoy convencido que violencia siempre ha habido, crimen siempre ha habido, narcotráfico siempre ha habido, pero nunca habíamos vivido estos niveles de violencia, yo diría a veces también de corrupción, de connivencia, de falta de transparencia, ¿verdad? Y yo sí creo que ahora lo que toca es cómo ir canalizando este tipo de manifestaciones hacia, más allá de la protesta, hacia las propuestas, ¿no? ¿Y ahí qué papel pueden jugar o deben jugar las universidades como el ITESO, con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Pública y la Universidad Privada? Pues yo digo que es un papel muy importante, porque yo digo que las universidades son como digamos, como la levadura de la masa desde el punto de vista de la reflexión. No todo el mundo será experto en cuestiones de violencia, pero sí en cuestiones de propuestas, salidas a la situación de violencia, sabiendo que la solución está a largo plazo. Pero digo, propuestas sobre todo, digamos, en el aspecto económico, alternativas diferentes que produzcan un mayor crecimiento en el país, mayores empleos, mejor remunerados, que no haya tanto desempleo y sobre todo los jóvenes que se sienten un gran porcentaje, se calcula que más de 7 millones que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y que pues es el caldo de cultivo para que estos jóvenes se vayan a hacer actos contrasociales, ¿no? A la delincuencia, ¿no? Yo sé que las universidades tienen que enfocar muchas veces sus esfuerzos de investigación y reflexión en colaboración, porque ninguna la puede hacer aisladamente, colaboración con otras instituciones de educación superior, con otras ONGs, incluso con organismos gubernamentales también. Es decir, bueno, ¿qué otras salidas podemos tener a largo plazo para que esto
no se den estos índices de violencia. Pero también propuestas a corto plazo. Tenemos que ver qué tan factible es, por ejemplo, la purificación del sistema judicial en México. Claro. Yo sí creo que ir contra el crimen organizado sin antes o al mismo tiempo ir purificando el sistema judicial que tenemos, los organismos policíacos, donde se da mucha corrupción, la situación no se mejora, ¿no? Yo sí creo que las universidades tenemos una gran responsabilidad, y yo en concreto pienso que aquí en Guadalajara podemos, las universidades que estamos aquí, colaborar y en proyectos, digamos, de investigación, organizando foros para ver qué propuestas podemos hacer, aunque sea poner nuestro granito de arena, para responder a situaciones que son urgentes e inmediatas, como la disminución de los índices de violencia, la purificación, como te decía, la mejora, la corrección de los organismos judiciales y de las policías, de qué manera podemos colaborar también en una mayor sensibilización y responsabilidad de los jóvenes frente al país, porque así como vemos que hay jóvenes que salen a la calle a manifestarse, también hay otros que viven en especie de pasividad y de falta de solidaridad, pero gracias a Dios va creciendo el número de los que se sienten más inquietos y decir las cosas pueden cambiar, y en gran parte el México que queremos en el futuro depende de ellos, los jóvenes, ¿no? Sí. A propósito de lo que decía, que el país no le está dando oportunidades a estos 7 millones de jóvenes, hoy publica el Universal una entrevista con Roberto Saviano, autor italiano que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de cómo operan las mafias, y hay una frase que es devastadora, que dice: hoy los únicos que piensan en México, en los jóvenes, y les dan oportunidades son las mafias, el crimen organizado. Pues qué triste, ¿no? Pero puede ser que sea cierto. Así las cosas. Ahora, señor rector, también, se nos termina el tiempo y lamentablemente los temas son muy amplios, pero no quisiera dejar de abordar un tema que seguramente para usted fue una fiesta, que es que tenemos un papa argentino, es decir, latinoamericano, pero además jesuita. Así es, sorprendentemente. Pues mira, yo como jesuita, pues te puedo decir que sí me quedé sorprendido de su elección, porque paradójicamente los jesuitas tenemos un voto que nos hizo hacer San Ignacio desde los orígenes de la Compañía de Jesús, de no aceptar ninguna dignidad eclesiástica, a no ser que el Papa se lo pida a la Compañía de Jesús en lugares donde hace falta. Y ese fue el caso del padre Bergoglio, que yo lo conocí cuando él era jesuita. Bueno, sigue siendo jesuita, aunque no jurídicamente o canónicamente, pero el Papa Juan Pablo II le pidió al padre general que fuera obispo en Argentina, y después llegó a ser arzobispo de Buenos Aires y cardenal, y como cardenal fue electo pues en el último cónclave, ¿no? Pues es algo inédito en la vida de la Compañía de Jesús y de la Iglesia, el primer papa jesuita desde la fundación de la Compañía de Jesús. Y bueno, yo sí creo que refleja mucho lo que él es como jesuita siendo papa, ¿no? Su manera de enfocar ciertas problemáticas que vivimos en nuestro mundo actual, como te puedo decir, problemas que afectan mucho a la vida de los creyentes, qué pasa con los matrimonios disueltos o los que se vuelven a casar, cuál es la postura de la Iglesia ante esto. Es un papa que por un lado mantiene una postura ortodoxa, pero muy abierta, muy comprensiva y muy pastoral, ¿no? Muy comprensiva con todos los problemas que vive la sociedad. Un papa que está intentando limpiar la propia casa. Sabemos que hay problemas en el Vaticano mismo, ¿no? Y son públicos, de tráfico de influencias, finanzas no tan claras, el problema de pederastia que vive la Iglesia, etcétera, ¿no? Ha sido un papa que se ha expresado con mucha libertad, y como él ha dicho, quiero una iglesia con sabor y olor a oveja, no a pastor, ¿no? Cercana a los problemas de la gente, ¿no? Sí. Pues apenas en el poco tiempo que lleva causado una serie de revoluciones en lo... Se ha roto esquemas. Sí, ¿no? Modos de ser y ha pisado callos, como solemos decir también, ¿no?
es un hombre libre, ¿no? Lo que le importa a él es el bien de la iglesia, el bien de la sociedad, el bien del mundo, como papa, como vicario de Cristo, ¿no? Él acaba de dar una entrevista hace unos días y dice que le da gracias a Dios a veces de ciertas inconsciencias que tiene por lo que dice. Y la verdad es que ahora sí que otros también se las agradecemos, tanto a él como a Dios. Pues rector, mucho gusto de tenerlo por acá. Esperamos que sea la primera de varias visitas que nos pueda hacer en el tiempo. Por cierto, no se elige a un rector por un tiempo determinado en el caso de la Compañía de Jesús o del ITESO o de la Ibero, ¿verdad? Sí, bueno, cada institución tiene su estatuto orgánico. Yo soy nombrado rector por 4 años. Ah, por 4. Y puedo ser vuelto a nombrar por otros 2, o sea, pero no más de 6. Ah, ya. Ah, bueno, entonces tendremos tiempecito para volver. Pues a ver si me a aguantan. No, por supuesto. A ver si lo aguantan aquí o en el ITESO. En el ITESO y aquí también. Bueno, no, aquí seguro que sí. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, señor rector, y bienvenido de nuevo a su tierra y a su casa. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Es el rector del ITESO, que les digo, tiene ya un mes en el cargo por estos días. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.